Claro, aquí tienes la traducción al español del texto completo que compartiste, que incluye la historia de Cezarnes-Socen-Edirostim, la continuación de la historia del Ojo de Amón y sus desenlaces. Sol negro sobre Hiroshima. Prólogo, la ciudad que no debería existir. 6 de agosto de 1945. Las 8:15 de la mañana. Hiroshima se despertaba a un día cualquiera bajo el familiar zumbido de los bombarderos estadounidenses B-29, que ya se habían convertido en un elemento cotidiano de la vida. La gente en las calles alzaba la vista, pero no había alarma, un solo avión no presagiaba nada malo. Entre ellos estaba KJI, de 16 años, que corría con un paquete de mensajería hacia la fábrica. A su lado, el anciano Tanaka abría la puerta de su pequeña tienda de té verde. Al otro lado de la ciudad, Yumi, de 5 años, jugaba con su muñeca en el jardín y su madre, Akiko, tendía la ropa. Todos ellos morirían en los próximos 10 segundos. En la cabina del Enola Gay, el mayor Claude Edely pronunciaba las palabras que pasarían a la historia. Bomba soltada. 4400 kilogramos de muerte, apodados Little Boy, iniciaron su caída hacia la tierra. KJI justo en ese momento miró al cielo. Vio algo que nunca debería haber visto en su vida, un pequeño punto negro que en una fracción de segundo creció hasta alcanzar el tamaño del Sol. Su último pensamiento fue la sorpresa de que el Sol pudiera ser negro. Capítulo 1. El día en que murió el tiempo. Explosión de Queens kilotones. Temperatura en el epicentro, 4000 C. Velocidad del viento, 1800 km por hora. Para aquellos que estaban a menos de 500 metros del hipocentro, la muerte llegó instantáneamente. Sus cuerpos se evaporaron, dejando solo sombras en las piedras preservadas. Para los demás comenzó el infierno. Akiko, que estaba más lejos, vio un destello que parecía más brillante que 1000 sols. Antes de que pudiera reaccionar, la onda expansiva arrancó puertas y ventanas y el vidrio destrozó su cuerpo en pedazos. Yumi desapareció años después. Akiko encontraría solo la manita de porcelana derretida de su muñeca. El señor Tanaka sobrevivió a la explosión inicial. Su tienda dejó de existir, pero él seguía en pie entre lo que quedaba de ella. No entendía lo que había pasado. Pensó que era un impacto directo de una bomba convencional. Solo cuando vio comenzar a caer del cielo lluvias negras hollín radiactivo mezclado con agua, comprendió que era algo nuevo, algo peor. La gente que sobrevivió a la explosión inicial comenzó a salir de entre las ruinas. No se parecían a seres humanos. Su piel colgaba en grandes jirones, el cabello se les caía a mechones. Caminaban en silencio como zombies, sin emitir sonido. Algunos llevaban en sus brazos a sus hijos muertos. Otros arrastraban sus extremidades arrancadas. KJI despertó bajo una pila de escombros. No podía respirar. Cuando finalmente salió a la superficie, vio que su ropa se había fundido con su cuerpo. No sentía dolor, los nervios estaban destruidos. Su primer reflejo fue buscar agua. Llegó al río que estaba lleno de cuerpos. El agua, que siempre había dado vida, ahora traía la muerte. Capítulo 2. Sombras y espectros. Las horas y días siguientes se fundieron en una sola pesadilla. Los incendios ardieron durante 3 días. La gente moría en masa, primero los más quemados, luego los que bebían agua contaminada, finalmente los que respiraban el polvo radiactivo. Akiko, aunque herida, buscaba a Yumi. Caminaba entre las ruinas, volviendo cuerpos. Todos se veían igual, carbonizados, irreconocibles. Una noche, escuchó un llanto que venía desde bajo una casa derrumbada. Durante 1 hora cavó con sus manos desnudas para encontrar a una niña muerta abrazada a su madre muerta. No era Yumi. El señor Tanaka comenzó a ayudar a aquellos que aún seguían con vida. No tenía agua, ni comida, ni medicinas. Lo único que podía hacer era estar con los moribundos en sus últimos momentos. Una tarde, escuchó un canto que provenía de las ruinas de una escuela. Era un grupo de niños cantando una canción que habían aprendido antes de las vacaciones. Al día siguiente, todos estaban muertos. KJI llegó a un hospital de campaña temporal. Los médicos no tenían idea de cómo tratar la enfermedad de la radiación.
La gente moría con síntomas que nadie había visto antes: hemorragias internas, pérdida abrupta de glóbulos blancos, infecciones contra las que ningún medicamento funcionaba. Un día, KJ vio como una enfermera escribía en la frente de alguien la fecha de la muerte, antes de que éste muriera. Ya no había lugar para la esperanza. Capítulo 3. Muertos vivientes. Una semana después de la explosión, Hiroshima seguía siendo un infierno. Los que habían sobrevivido comenzaron a morir de hambre. La lluvia radiactiva había envenenado la tierra y el agua. Los animales morían, las plantas se secaban. Akiko todavía buscaba a Yumi. Sus heridas comenzaron a supurar, pero no les prestaba atención. Una tarde encontró una pequeña jeta quemada. La reconoció: era el zapato de Yumi. En ese momento, algo se quebró dentro de ella. Dejó de buscar, se sentó sobre las ruinas de su casa y dejó de hablar. El señor Tanaka estableció un refugio provisional en las ruinas de su tienda. Llevaba allí a aquellos que aún daban señales de vida. No podía salvarlos, pero podía estar con ellos cuando partían. Una noche, una anciana, antes de morir, le contó sobre su sueño. Había visto un sol negro que devoraba todo a su alrededor. KJ notó los primeros síntomas de la enfermedad por radiación. Su cabello comenzó a caerse, en su cuerpo aparecieron manchas oscuras. Los médicos no podían ayudarlo. Un día conoció a un soldado que había sobrevivido a la explosión. Este hombre le contó sobre el destello que había visto, como un pequeño sol que cayó sobre la tierra. «Dios nos ha abandonado», dijo. «O quizás fuimos nosotros quienes abandonamos a Dios». Capítulo 4. La larga sombra. Un mes después de la explosión, Hiroshima comenzaba lentamente a volver a la vida. Pero era una vida espectral. Los que habían sobrevivido llevaban la muerte dentro de sí. La enfermedad por radiación cobraba su precio, la gente moría semanas, meses e incluso años después. Akiko llegó a un campamento para supervivientes. No hablaba, no reaccionaba. Una noche, una enfermera la encontró durmiendo con el zapato quemado de Yumi apretado contra su pecho. Decidieron dejarla en paz. El señor Tanaka continuó con su misión de ayuda. Un día conoció a un periodista estadounidense que le preguntó qué sentía hacia aquellos que habían lanzado la bomba. Tanaka lo miró con ojos vacíos. «Ya no tengo fuerzas para el odio», respondió. «El odio también requiere energía, y debo ahorrarla para los que aún viven». KJ moría lentamente. Su cuerpo estaba cubierto de úlceras, perdía la vista. Una tarde, tumbado en el hospital, pidió papel y lápiz. Dibujó un sol negro sobre la ciudad destruida. Debajo escribió: «¿Por qué?». Murió esa misma noche. Epílogo. La memoria que no muere. Pasaron los años. Hiroshima fue reconstruida, pero sus habitantes nunca lo olvidaron. Akiko llegó a una edad avanzada, todavía sosteniendo el zapato de Yumi. El señor Tanaka se convirtió en un sabio local, contando a las jóvenes generaciones lo que había sucedido. KJ se convirtió en un símbolo. Su dibujo del sol negro colgaba en el Museo de la Paz. Cada año, el 6 de agosto, a las 8:15, Hiroshima se detiene por un minuto. Suenan las campanas, la gente reza por la paz. En ese momento, Akiko, ahora una anciana, siempre piensa en lo mismo: en la pequeña Yumi jugando en el jardín, en KJ corriendo con su paquete, en el señor Tanaka abriendo su tienda, en la ciudad que no debería haber dejado de existir. El sol negro sobre Hiroshima permanece como una advertencia eterna, un recordatorio de lo que el ser humano es capaz y de lo frágil que es la vida humana. Y aunque la ciudad renació de las cenizas, sus sombras aún bailan bajo el sol, susurrando: «Nunca más». Capítulo 5. Morir lentamente. Septiembre de 1945 trajo a Hiroshima un nuevo tipo de pesadilla. Mientras el mundo celebraba el final de la guerra, los habitantes de la ciudad destruida seguían viviendo en el apocalipsis. El ejército estadounidense ocupó el área, imponiendo una cuarentena. Soldados con máscaras de gas y trajes protectores se movían a través de un mar de ruinas, a menudo sin ayudar a los heridos, tratándolos como portadores de una plaga desconocida.
Akiko, aún casi muda, fue trasladada a un barracón temporal donde cientos de Hibakusa personas afectadas por la bomba esperaban la muerte en soledad. Un día, llevaron a su sala a una mujer joven embarazada. Su piel estaba cubierta de extrañas ampollas y de su boca brotaba sangre. Por la noche comenzó a dar a luz. Tras varias horas de agonía, dio a luz a un niño muerto que parecía un monstruo, sin extremidades, con un solo ojo en la frente. Ella murió una hora después, susurrando el nombre de su marido, que había muerto en la explosión. Akiko, al ver esta escena, lloró por primera vez en meses. Sus lágrimas eran negras por el polvo radiactivo que aún se depositaba en todo. El señor Tanaka, a pesar de sus propias heridas, se convirtió en el líder no oficial de los supervivientes. Organizaba la distribución de las escasas raciones de comida que traían los estadounidenses. Una tarde se encontró con un grupo de niños que jugaban en las ruinas de una escuela. Jugaban a la explosión, un niño se tiraba al suelo y los otros fingían morir. Tanaka los llevó a su refugio temporal y les contó la verdadera historia de ese día. No los asustó, no dramatizó. Solo les habló de lo hermosa que era la ciudad antes del 6 de agosto, de cómo olían los cerezos en flor sobre el río Motoyasu. Los niños escuchaban con una seriedad que no es común en sus coetáneos. Esa noche, Tanaka encontró bajo su cama un pequeño colgante hecho a mano. Un agradecimiento de una de las niñas. Fue el último acto de bondad que vería durante mucho tiempo. Mientras tanto, en los hospitales, los médicos documentaban casos aterradores. Personas que parecían sanas de repente caían enfermas con enfermedades misteriosas. Un hombre joven que ayudaba en la reconstrucción perdió todos sus dientes mientras almorzaba. Una mujer que había sobrevivido a la explosión sin heridas visibles. Una mañana se despertó con una hemorragia por todos los orificios de su cuerpo. Los médicos estaban desesperados. No tenían idea de cómo tratar la enfermedad por radiación. Lo único que podían hacer era administrar analgésicos y esperar a que los pacientes murieran. Un joven médico, Eldred Matsuda, llevaba notas detalladas. Su diario se convirtió más tarde en uno de los documentos más importantes que describen los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Por las noches lloraba por la impotencia que lo invadía cuando otro niño moría en sus brazos. Capítulo 6. Volver a una vida que nunca será igual. El año 1946 trajo las primeras señales de normalidad. Comenzó la reconstrucción de la ciudad, pero para los Hibakusa nada podría ser ya normal. Akiko, que poco a poco recuperaba la capacidad del habla, consiguió trabajo en una lavandería. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y su brazo izquierdo quedó inútil. Un día conoció a un hombre mayor que había perdido a toda su familia en la explosión. Le contó cómo su esposa y sus 2 hijos habían desaparecido en el destello. A veces pienso que fue un sueño, decía, pero luego toco las cicatrices de mi cara y sé que fue realidad. Akiko le mostró el zapato de Yumi. Es todo lo que me queda, susurró. El hombre la abrazó y en sus ojos estaba el mismo vacío que ella llevaba en el corazón. El señor Tanaka abrió una pequeña tienda de té en un barracón provisional. Sus primeros clientes fueron soldados estadounidenses. Un joven soldado de Oklahoma, al ver las cicatrices en las manos de Tanaka, le preguntó qué había pasado. Tanaka le contó sobre la explosión. El soldado escuchó en silencio y luego sacó una fotografía de su familia. Tengo una hermana de tu edad, dijo. Si lo hubiera sabido. No terminó la frase. A partir de entonces, el soldado venía regularmente, trayendo a veces chocolate o café que Tanaka repartía entre los niños. En la ciudad comenzaron a aparecer las primeras señales de renacimiento. Se plantaron árboles, se reconstruyeron los puentes, pero bajo la superficie de la nueva vida aún ardían los tromes del pasado. Una noche, Akiko se despertó gritando, había soñado que Yumi ardía viva. Una vecina, que también había perdido a su familia, se sentó a su lado y le sostuvo la mano hasta el amanecer. Fue el comienzo de una red informal de apoyo entre los Hibakusa. Personas que podían entender su dolor sin palabras. Los niños que sobrevivieron comenzaron a volver lentamente a las escuelas. Los maestros notaron que muchos tenían problemas para concentrarse y a menudo entraban en pánico con los sonidos fuertes. Una niña, cuyos padres habían muerto en la explosión, solo dibujaba souls negros en todas sus hojas.
Un psicólogo que la examinó dijo que era una reacción típica al trauma. Pero, ¿cómo tratar el trauma de una ciudad entera? Mientras tanto, el mundo comenzaba a conocer la verdad sobre los efectos de la bomba atómica. Los periodistas que visitaban Hiroshima describían escenas tan aterradoras que algunos editores se negaban a publicarlas, considerándolas demasiado drásticas. Un fotoperiodista estadounidense, George, que documentaba la destrucción, un día sufrió una crisis nerviosa al ver a un niño muriendo por la enfermedad de la radiación. Es el infierno, repetía. Hemos creado el infierno en la Tierra. Capítulo 7. La larga sombra del progreso. Los años 50 trajeron a Hiroshima una mayor reconstrucción, pero también nuevos problemas. Muchos hibakusha sufrieron discriminación, los empleadores no querían contratarlos, la gente temía que estuvieran contagiados de radiación. Akiko, que se había casado con otro superviviente, ocultaba su pasado. Su marido, Kinji, había perdido una pierna en la explosión y tenía problemas para encontrar trabajo. Un día escuchó cómo su jefe le decía a un colega para que contratara a un lisiado que pronto va a morir de todos modos. Kinji se fue sin decir palabra, pero esa noche intentó suicidarse. Akiko lo encontró a tiempo. El señor Tanaka se convirtió en un activista local. Organizaba reuniones donde los hibakusha podían compartir sus experiencias. Una tarde, una mujer joven que había nacido después de la guerra asistió a una. Su madre era hibakusha y había muerto de cáncer cuando la joven tenía 10 años. ¿Yo también moriré joven?, preguntó. Tanaka no tenía respuesta. Sabía que los efectos de la radiación podían manifestarse durante generaciones. En 1954 se inauguró el Museo de la Paz de Hiroshima. Akiko donó el zapato de Yumi para su exposición. Cuando lo vio tras el cristal, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Ahora el mundo lo recordará, le dijo a Kinji. Su marido asintió. Pero será suficiente para evitar otra Hiroshima. Los niños que sobrevivieron a la explosión crecieron marcados por aquel día. Muchos tenían problemas de salud, anemia, leucemia, enfermedades de la tiroides. Un chico que tenía 6 años en el momento de la explosión, a los 20 años, desarrolló una forma rara de cáncer de huesos. En su lecho de muerte, le pidió a su madre que le contara cómo era la ciudad antes de la guerra. Quiero recordarla como hermosa, decía. Mientras tanto, el mundo entraba en la era atómica. La Guerra Fría se intensificaba y los arsenales nucleares crecían. Tanaka, escuchando las noticias sobre las pruebas de bombas de hidrógeno, sentía una creciente inquietud. ¿Es que no han aprendido nada?, preguntaba en una de sus reuniones. Nadie supo responderle. Un día, el mismo soldado estadounidense mayor que lo visitaba después de la guerra fue a la tienda de Tanaka. He venido a pedir perdón, dijo. Durante años no he podido dormir pensando en lo que pasó aquí. Tanaka preparó té. El perdón no devolverá la vida a los muertos, dijo con calma, pero puede ayudar a los vivos a seguir adelante. El soldado lloró, y Tanaka, por primera vez en años, sintió que tal vez había esperanza de reconciliación. Capítulo 8. La generación de la lluvia negra. Los años 60 trajeron a Hiroshima nuevos desafíos. La primera generación nacida después de la guerra crecía a la sombra de la bomba. Sus padres, los hibakusha, a menudo guardaban silencio sobre el trauma, pero los efectos de la radiación se manifestaban en los momentos más inesperados. Akiko y Kinji no podían tener hijos. Los médicos determinaron que la radiación había dañado el sistema reproductivo de Kinji. Una noche, Akiko lo encontró llorando en el jardín. Nuestro linaje termina con nosotros, sollozaba. Es como una doble muerte, la nuestra y la de todas las generaciones futuras. Akiko lo abrazó con fuerza, aunque su propio corazón se partía de dolor. Al día siguiente, fueron al templo y encendieron incienso por las almas de todos los niños no nacidos de Hiroshima. El señor Tanaka, ahora un hombre mayor con el cabello cano, continuaba con su misión educativa. Un día, un grupo de estudiantes de Tokio fue a su tienda. Uno de los chicos le preguntó, ¿por qué usted no odia a los estadounidenses? Tanaka respondió, el odio es como beber veneno, esperando que mate a otro. Les mostró una foto de la ciudad antes de la guerra, llena de vida, con cerezos en flor sobre el río.
Nuestra tarea no es odiar, sino recordar y advertir. Después de que se fueran, Tanaka sintió un dolor repentino en el pecho. El médico le diagnosticó leucemia, otra víctima más de la radiación. En la ciudad comenzaron a aparecer los primeros casos de enfermedades por radiación en niños nacidos después de la guerra. La pequeña Hanako, hija de los vecinos de Akiko, nació con un defecto cardíaco. Su madre, que de niña había sobrevivido a la explosión, se culpaba a sí misma. Es mi culpa, repetía, mirando a su hija conectada a un respirador. Debería haber muerto ese día. Akiko pasaba horas junto a la cama de la pequeña Hanako, leyéndole cuentos. A la niña le gustaba especialmente la historia de una mariposa que traía esperanza. Capítulo 9. Entre la memoria y el futuro, en los años 70. Hiroshima se convirtió en un símbolo del movimiento antinuclear. Cada año, el 6 de agosto, miles de personas se congregaban en el Parque de la Paz. Akiko y Kinji participaban regularmente en estas ceremonias. Un año conocieron a una pareja mayor de Nagasaki que había sobrevivido al segundo ataque atómico. Somos como almas gemelas en el sufrimiento, dijo el hombre de Nagasaki. Su esposa añadió, nuestro deber es asegurar que nadie más experimente este infierno. El señor Tanaka, aunque cada vez más débil, seguía dirigiendo su tienda. Su leucemia avanzaba, pero se negaba a ser hospitalizado. Quiero morir donde he vivido, solía decir. Una tarde lo visitó el hijo del soldado estadounidense que solía visitarlo después de la guerra. El joven había viajado expresamente desde Estados Unidos para agradecer a Tanaka por haber ayudado a su padre a encontrar la paz. Mi padre murió el año pasado, dijo. Su último deseo fue que lo visitara y le transmitiera que, hasta el final, recordó su lección sobre el perdón. Tanaka sonrió entre lágrimas. Mientras tanto, los científicos comenzaron a documentar los efectos a largo plazo de la bomba. Las investigaciones mostraban que los Hibakusha seguían muriendo de cáncer en un porcentaje mucho mayor que el resto de la población. Kinji enfermó de cáncer de pulmón, aunque nunca había fumado. Es el legado de Hiroshima, dijo el médico. Kinji aceptó el diagnóstico con calma. Ya sobreviví a la muerte una vez, le dijo a Akiko. Ahora no le tengo miedo. Capítulo 10. Los últimos testimonios. Los años 80 trajeron a Hiroshima prosperidad, pero también la desaparición de la generación que recordaba la explosión. El señor Tanaka murió en 1982. A su funeral acudieron cientos de personas, Hibakusha, sus hijos e incluso activistas por la paz estadounidenses. En su testamento, legó su tienda a la ciudad con la petición de que se creara en ella un lugar de encuentro para jóvenes de todo el mundo. Akiko y Kinji vivieron juntos hasta una edad avanzada. Su matrimonio, nacido de un trauma compartido, sobrevivió a todas las tormentas. Kinji murió en 1987, sosteniendo la mano de Akiko. Sus últimas palabras fueron, gracias por todos estos años de paz. Akiko se quedó sola, pero no solitaria. Toda la comunidad de Hibakusha se convirtió en su familia. En 1995, en el 50 aniversario de la explosión, Akiko habló en público por primera vez desde la guerra. Se paró ante una multitud de miles de personas y contó la historia de Yumi, Kajotai y el señor Tanaka. No llevo odio, dijo, llevo memoria. Una memoria que debe protegernos de que la historia se repita. Su discurso fue transmitido por todo el mundo. Epílogo, la paz que hay que construir constantemente. Akiko vivió 100 años. Murió tranquilamente mientras dormía en 2000 Queens, sosteniendo en su mano el zapato quemado de Yumi. En su testamento pidió que sus cenizas fueran esparcidas sobre el río Motoyasu, donde Yumi solía jugar. Hoy, Hiroshima es una ciudad llena de vida, pero aún lleva las cicatrices del pasado. En el Parque de la Paz se encuentra el cenotafio con la llama de la paz, que se apagará solo cuando no quede ninguna arma nuclear en el mundo. En el Museo de la Paz aún puede verse el zapato de Yumi, el dibujo del sol negro de Kajotai y el diario del señor Tanaka. Los hijos y nietos de los Hibakusha aún lidian con las consecuencias de aquel día. Algunos tienen problemas de salud, otros psicológicos, pero todos llevan el mensaje de sus antepasados. Nunca más. Cada año, el 6 de agosto, a las 8 y Queens,
Toda la ciudad se detiene en silencio. En ese momento parece escucharse el susurro de aquellos que se fueron. Niños jugando en los jardines, madres colgando la ropa, ancianos bebiendo té. Sus voces se mezclan con el sonido de las campanas, llevando el mismo mensaje: la paz es el regalo más preciado y la memoria, nuestra mayor responsabilidad. Hiroshima le enseñó al mundo una lección terrible, pero también mostró la increíble fuerza del espíritu humano. Como dijo una vez el señor Tanaka, incluso de las cenizas más profundas puede brotar la esperanza. Incluso después de la noche más oscura, amanece el sol. Incluso después de la guerra más terrible puede llegar la paz si tan solo la deseamos con la suficiente fuerza. La llama en Hiroshima sigue ardiendo, y lo hará mientras haya al menos una persona que crea que la paz es posible. Mientras haya personas dispuestas a trabajar por ella. Mientras recordemos. Capítulo 11. El legado de la memoria, 2000 a 2010. El nuevo milenio recibió a Hiroshima como un símbolo de paz y una advertencia para la humanidad. En el Parque de la Paz se congregaban a diario excursiones escolares de todo el mundo. Entre ellas estaba una joven profesora de Polonia, Anna, que había llegado con un grupo de alumnos. Durante la visita al museo, se encontró con la historia de Akiko y Yumi. Conmovida hasta lo más profundo, decidió crear un programa internacional de intercambio juvenil llamado Puente de la Memoria. Mientras tanto, la nieta del señor Tanaka, Eiko, se convirtió en guía de la ciudad. Durante una de las visitas conoció a un hombre mayor. Era el hijo del piloto estadounidense que participó en la misión de reconocimiento sobre Hiroshima antes del lanzamiento de la bomba. Mi padre tuvo pesadillas hasta el final de sus días, confesó. Se preguntaba si podríamos haber elegido otro camino. Eiko respondió: ahora nuestra tarea es construir puentes, no muros. En 2005, durante las conmemoraciones del 60 aniversario, se inauguró un nuevo monumento, el Árbol de la Esperanza, plantado con semillas que sobrevivieron a la explosión. En la ceremonia participaron antiguos soldados estadounidenses y japoneses tomados de la mano. Uno de los veteranos dijo: finalmente entendí que todos somos víctimas de la guerra. Capítulo 12. Nuevos desafíos 2011 a 2020. El gran terremoto y el desastre de Fukushima en 2011 sacudieron a toda Japón. Para la comunidad de Hibakusha fue una dolorosa reminiscencia. Eiko organizó una campaña de ayuda en la que los Hibakusha mayores apoyaban psicológicamente a las víctimas del tsunami. Nosotros sabemos lo que es perderlo todo, le dijo una mujer de 80 años que de niña sobrevivió a la bomba a una joven madre que perdió su casa en las olas. En 2000 Queens murió la última testigo directa de la explosión, Hanako, de 98 años, que durante años había cuidado del archivo de historias orales. Su último proyecto fue la digitalización de miles de relatos de supervivientes. Debemos preservar estas voces cuando ya no estemos, solía decir. Mientras tanto, en el mundo aumentaban las tensiones nucleares. En 2017, Eiko pronunció un discurso en la ONU. Mi abuelo sobrevivió al infierno que los hombres crearon para los hombres. Les ruego que no permitan que nadie más tenga que vivir lo mismo. Capítulo 13. Un mensaje para el futuro 2020 a 2023. La pandemia de COVID-19 mostró lo frágil que es la vida humana y cómo las crisis globales requieren cooperación internacional. En Hiroshima se creó un museo virtual que visitaron millones de personas de todo el mundo. El programa de Anna creció hasta convertirse en una red internacional de escuelas donde los estudiantes trabajan juntos en proyectos de paz. En 2022, ante nuevas amenazas nucleares, los niños de Hiroshima y Nagasaki escribieron una carta a los líderes mundiales. Por favor, déjenos un futuro libre de miedo. La carta fue firmada por miles de jóvenes de más de 100 países. Eiko, ya una mujer mayor, continuó la misión de su abuelo. Durante un último encuentro con jóvenes, dijo: la paz no es un estado que, una vez alcanzado, dura para siempre. Es un trabajo diario, una elección que debemos tomar cada día. Es la decisión de ver a un ser humano en cada persona que encontramos. Epílogo. La llama eterna sigue ardiendo hoy, en 2024, Hiroshima sigue llevando su mensaje. En el Parque de la Paz, la llama eterna sigue ardiendo, esperando el día en que se apague por falta de necesidad,
cuando las armas nucleares dejen de existir. Los descendientes de los Hibakusha trabajan en todo el mundo como embajadores de la paz. La nieta de Akiku es diplomática en la ONU. El bisnieto de Kajotai se convirtió en físico nuclear que investiga la energía limpia. Y los niños que participaron en el programa de Anna ahora dirigen sus propios proyectos de paz en sus países. Cada año, el 6 de agosto, a las 8:15, todo el mundo se detiene por un minuto de silencio. En ese momento, no solo se oyen campanas, sino también el susurro de miles de grullas de papel, símbolos de esperanza y paz, meciéndose con el viento sobre el río Motoyasu. Hiroshima nos recuerda que, incluso de la tragedia más profunda, puede nacer la esperanza, que la memoria puede ser una fuerza motriz de cambio, y que el futuro no está predeterminado, sino que depende de las elecciones que hacemos cada día. Como dijo una vez el señor Tanaka, el pasado no puede ser cambiado, pero el futuro aún está en nuestras manos. Y ese es el regalo más precioso que podemos ofrecer a las siguientes generaciones, un futuro libre de miedo, un futuro lleno de esperanza. La llama en Hiroshima sigue ardiendo, y lo hará mientras haya al menos una persona que crea que la paz es posible. Mientras haya personas dispuestas a trabajar por ella. Mientras recordemos. Capítulo 14. La red de la memoria, 2024 a 2030. Los años 20 del siglo XXI trajeron a Hiroshima nuevas formas de conmemoración. En 2025 se inauguró el Memorial Viviente, un centro tecnológico avanzado que utiliza la realidad aumentada, donde los visitantes no solo pueden ver, sino también sentir la historia. Gracias a sensores especiales, podían experimentar, aunque fuera de forma mínima y controlada, aquel terrible día no para aterrorizarlos, sino para que comprendieran. Jóvenes de todo el mundo participaron en el programa Embajadores de Hiroshima, donde vivían en la ciudad durante un año, aprendiendo no solo historia, sino también el arte de construir la paz. Eiko, ahora una mujer de 70 años, se convirtió en un monumento viviente. Su casa se convirtió en un lugar de encuentro para todos aquellos que querían entender el mensaje de Hiroshima. Un día la visitó un grupo de estudiantes de Corea del Norte, la primera visita de este tipo en décadas. ¿Por qué nos perdona?, preguntó uno de ellos. Eiko respondió: imaginen que el odio es una piedra que llevan en el corazón. Cuanto más tiempo la sostengan, más les pesará. Y el perdón no es olvidar, es entregar esa piedra a la historia para caminar más ligeros hacia el futuro. Les mostró una foto de la ciudad antes de la guerra, vibrante de vida, con cerezos en flor sobre el río. Nuestra tarea no es odiar, sino recordar y advertir. Después de que se fueran, Eiko sintió un dolor repentino en el pecho. El médico le diagnosticó leucemia, otra víctima más de la radiación. Mientras tanto, en el mundo de la ciencia, se produjo un avance. El nieto de Kajotai, el Drake, Kinji Tanaka, desarrolló un método para utilizar la energía termonuclear que era completamente seguro y no producía residuos. Es nuestro deber hacia las víctimas de Hiroshima, dijo al recibir el premio Nobel. Convertir un arma de destrucción en una herramienta para la vida. Capítulo Queens, Ecos Globales 2031 a 2040. En los años 30, el mensaje de Hiroshima llegó a los rincones más remotos del mundo. El programa de intercambio juvenil llegó a más de 1 millón de participantes. Antiguos soldados de ejércitos antes enemigos trabajaban juntos en proyectos humanitarios. En Jerusalén, inspirado por Hiroshima, se creó el primer centro de educación para la paz compartido para jóvenes israelíes y palestinos. En 2035, durante otra crisis internacional, fueron precisamente los ex participantes del programa de Hiroshima, que ahora ocupaban altos cargos en la diplomacia, quienes evitaron una guerra. Recordamos Hiroshima, esas palabras se convirtieron en un código de entendimiento entre ellos. Eiko, aunque enferma, seguía dirigiendo su misión. Su último proyecto fue el archivo de voces vivas, la grabación de los recuerdos de todos los Hibakusha que aún vivían en forma holográfica. Cuando ya no estemos, estas voces seguirán hablando, decía mientras grababa su testimonio. Capítulo 16. Nueva generación, viejos desafíos 2041 a 2050. En 2045, en el 100 aniversario de la explosión, Hiroshima era ya una ciudad completamente diferente. Se creó el Centro Internacional de Resolución de Conflictos,
donde especialistas de todo el mundo aprendían el arte de la mediación. Antiguos soldados de ejércitos antes enemigos dirigían juntos talleres sobre los costes de la guerra. La pequeña Hanako, a quien Akiko visitaba en el hospital, ahora con 80 años, se convirtió en presidenta del Consejo Mundial por la Paz. Bajo su liderazgo, se logró desmantelar el 90% del arsenal nuclear mundial. Pero surgieron nuevos desafíos: la guerra cibernética, las armas biológicas, la inteligencia artificial en los conflictos armados. El nieto de Eiko, programador, creó una IA pacifista, un sistema que detectaba y neutralizaba el discurso de odio en las redes sociales. La lucha por la paz se ha trasladado a nuevas serines, decía. Epílogo: la llama eterna sigue ardiendo año 2050. La llama eterna en Hiroshima sigue ardiendo, aunque considerablemente atenuada. Los arsenales nucleares se habían reducido en un 95%, y el Tribunal Internacional para la Prevención de la Guerra veía sus primeros casos. Eiko falleció en 2048, rodeada por una familia multigeneracional de todo el mundo. Sus últimas palabras fueron: recuerden, la paz no es un regalo, es un trabajo diario. Hoy Hiroshima no es solo una ciudad, sino un símbolo global. Cada año, el 6 de agosto, a las 8 y Queens, todo el mundo se detiene durante un minuto de silencio. En las escuelas de todos los continentes, los estudiantes aprenden sobre Hiroshima no como una historia de guerra, sino como una lección de paz. Las grullas de papel miles de millones, forman una cadena viva de esperanza que rodea todo el globo. Cada grulla es una historia de pérdida, pero también de esperanza, de dolor, pero también de perdón, de pasado, pero también de futuro. Hiroshima nos enseñó que, incluso de la tragedia más profunda, puede nacer la esperanza. Que el sufrimiento humano no conoce fronteras, pero que la solidaridad humana puede trascenderlas. Que las armas pueden destruir ciudades, pero no el espíritu de aquellos que creen en un mañana mejor. La llama sigue ardiendo, y lo hará mientras al menos un corazón recuerde, mientras al menos unos labios susurren «nunca más», mientras al menos unas manos sigan doblando grullas de papel de la esperanza. Porque Hiroshima no es solo un lugar en el mapa, es un estado mental. Es la elección entre el odio y el perdón, entre la venganza y la reconciliación, entre la guerra y la paz. Es un recordatorio de que el futuro no está predeterminado, de que depende de nosotros, de nuestras elecciones, de nuestra memoria y de nuestra esperanza. Y así, mientras la llama eterna siga ardiendo en Hiroshima, habrá esperanza para la humanidad. Mientras la memoria viva, el futuro permanecerá abierto. Y ese es el legado más precioso de Hiroshima. No solo una advertencia, sino también una promesa. La promesa de que otro mundo es posible, que la paz es posible, que un futuro sin armas nucleares es posible. Y este mensaje lo llevan hoy no solo los habitantes de Hiroshima, sino todos aquellos que alguna vez han escuchado esta historia y han decidido convertirse en guardianes de la memoria y constructores de la paz. Porque, como dijo Eiko en su último discurso, la paz no es la ausencia de guerra. Es la presencia activa de la justicia, la comprensión y la compasión. Es la construcción diaria de puentes donde otros solo ven abismos. Y esa construcción comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Capítulo 17. Tecnología para la paz 2051 a 2060. Los años 50 del siglo XXI trajeron una revolución en la forma de conmemorar y educar sobre Hiroshima. Gracias a la avanzada tecnología holográfica, se creó el Museo de Experiencias, donde los visitantes no solo podían ver, sino de forma segura y controlada, sentir las emociones de aquellos días. Simulaciones especiales permitían comprender tanto el horror de la explosión como la esperanza que nació entre las ruinas. La nieta de Eiko, Ladra, Mari Tanaka, asumió la dirección del Instituto Internacional de Investigación para la Paz. Bajo su liderazgo, se desarrolló el Sistema de Alerta Temprana de Conflictos, una red de inteligencia artificial que analizaba las tensiones globales y sugería soluciones pacíficas.
La tecnología que una vez trajo la muerte ahora sirve para proteger la vida, dijo durante la presentación del sistema en la ONU. En 2055, durante una crisis global del agua, fueron precisamente los graduados del programa de Hiroshima quienes organizaron la cooperación internacional, evitando una guerra por los recursos. Un ex soldado estadounidense y otro ruso que se conocieron en Hiroshima dirigieron juntos la operación de distribución de agua en África. Capítulo 18. El legado de las generaciones 2061 a 2070. En 2065, en el 120 aniversario de la explosión, se reunió en Hiroshima un grupo extraordinario, descendientes de supervivientes de todo el mundo. Entre ellos estaba el bisnieto de Akiko, que se había convertido en diplomático, y el tataranieto del señor Tanaka, creador de un nuevo método para descontaminar terrenos radiactivos. Durante la ceremonia, se inauguró el Monumento al Futuro, una instalación interactiva que mostraba cómo cada elección de paz cambiaba el curso de la historia. No es un monumento a las víctimas, sino a nuestras elecciones, dijo el alcalde de Hiroshima. Mientras tanto, en el mundo de la ciencia, se logró un avance. Un equipo internacional dirigido por la DRA. Mari Tanaka desarrolló un método para la neutralización completa de los residuos nucleares. Estamos cumpliendo la promesa hecha a las víctimas de Hiroshima, anunció durante una conferencia de prensa. Capítulo 19. Nuevos desafíos, viejas lecciones 2071 a 2080. Los años 70 trajeron nuevos desafíos globales, el cambio climático, las migraciones, la brecha digital. Pero Hiroshima seguía siendo una brújula moral. Los graduados de sus programas trabajaban en todos los frentes de la paz, desde las negociaciones climáticas hasta la resolución de conflictos en el ciberespacio. En 2075 se creó la Red Mundial de Mediación de Hiroshima, un sistema automatizado para la resolución de disputas. Basado en los principios desarrollados durante décadas en el Centro Internacional de Resolución de Conflictos. Hanako, con 100 años, la última participante directa viva del programa de intercambio juvenil de los años 20, se convirtió en asesora del Consejo Mundial de Sabios. Hiroshima nos enseñó que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la habilidad de resolverlos sin violencia, dijo durante su última aparición pública. Capítulo 20. El mensaje eterno, 2081 a 2090. En 2085, en el 140 aniversario de la explosión, Hiroshima era ya irreconocible. La llama eterna se apagó, no por olvido, sino porque la última ojiva nuclear en la Tierra había sido desmantelada. En el lugar del Monumento a la Paz, se creó el Centro para la Creación del Futuro, un lugar donde jóvenes de todo el mundo diseñaban una realidad mejor. En el vestíbulo principal seguía habiendo una vitrina con los recuerdos, el zapato de Yumi, el dibujo de Kahotai, el diario del señor Tanaka. Ladra. Mari Tanaka, ya una mujer mayor, escribió el libro El legado de Hiroshima, de la memoria a la acción. Nuestro deber no es solo recordar, sino crear activamente un mundo donde tal tragedia no sea posible, escribió. Epílogo, la llama en nuestros corazones, año 2090. Hiroshima es una ciudad moderna y llena de vida, pero sigue siendo la guardiana de la memoria. Cada año, el 6 de agosto, a las 8 y Queens, toda la ciudad se detiene no en un minuto de luto, sino de reflexión sobre la responsabilidad hacia el futuro. Las grullas de papel ya no son un símbolo de duelo, sino una señal de una comunidad global comprometida con la construcción de la paz. Millones de estos símbolos forman una red viva que conecta a todos aquellos que creen que otro mundo es posible. El legado de Hiroshima vive en cada programa de intercambio juvenil, en cada mediación de paz, en cada decisión de cooperar en lugar de confrontar. Vive en los científicos que trabajan con energía limpia, en los diplomáticos que buscan soluciones pacíficas, en las personas comunes que construyen puentes en lugar de muros. La llama en Hiroshima se apagó, pero se encendió en millones de corazones en todo el mundo. En los corazones de aquellos que recuerdan, en los corazones de aquellos que eligen la paz, en los corazones de aquellos que creen que el futuro puede ser mejor que el pasado. Y así, Hiroshima, que una vez fue un símbolo de lo peor de la naturaleza humana, se convirtió en un testimonio de lo mejor de ella.
Se convirtió en la prueba de que, incluso de la tragedia más profunda, puede nacer la esperanza, que la memoria puede ser una fuerza impulsora del cambio, que el futuro no está predeterminado, sino que depende de las elecciones que hacemos cada día. Hoy, cuando visitamos Hiroshima, no vemos una ciudad de destrucción, sino una ciudad de esperanza. No oímos ecos de la explosión, sino el susurro del futuro. No sentimos la tristeza del pasado, sino la energía de la creación. Y esa es la victoria final de Hiroshima. No sobre el olvido, sino sobre la desesperación. No sobre la muerte, sino sobre la falta de esperanza. Es la victoria de la vida sobre la muerte, de la esperanza sobre la desesperación, del futuro sobre el pasado. Y este mensaje lo llevan hoy no solo los habitantes de Hiroshima, sino todos aquellos que alguna vez han escuchado esta historia y han decidido ser constructores de paz en su propia vida, en su comunidad, en su mundo. Porque, como dijo Iko una vez, la paz no es un destino al que se llega, es un camino que se recorre. Y cada uno de nosotros es tanto viajero como constructor de ese camino. Y Hiroshima es un hito en ese camino, un recordatorio de a dónde conduce el odio, y una guía de a dónde puede llevarnos la esperanza. Capítulo 21. El archipiélago de la memoria 2091 a 2100. El comienzo del siglo XXII trajo consigo una nueva era en la conmemoración de Hiroshima. Gracias a los avances en la tecnología inmersiva, se creó el Museo Global de la Conciencia de Paz, una red de centros conectados en todos los continentes, donde los visitantes no solo podían aprender sobre la historia, sino participar activamente en simulaciones de soluciones pacíficas para conflictos contemporáneos. La tataranieta de Akiko, la profesora Yumi Tanaka, asumió la dirección del Instituto Mundial de Investigación sobre la Memoria Colectiva. Bajo su liderazgo, se desarrolló la Neurored de la empatía, un sistema que permitía, de manera limitada, experimentar los estados emocionales de otras personas. La tecnología debe servir para tender puentes entre las personas, no para crear nuevas barreras, dijo durante la inauguración del proyecto en Nueva York. En 2095, durante una crisis en la colonización de Marte, fueron precisamente los graduados de los programas de Hiroshima quienes propusieron el Código Cósmico, un conjunto de principios para evitar que los conflictos terrestres se trasladen al espacio. Un ex general estadounidense y otro chino, que se conocieron como estudiantes en Hiroshima, dirigieron juntos las negociaciones. Capítulo 22. La cinta de Mobius de la memoria, 2101 a 2110. En 2105, en el 160 aniversario de la explosión, se inauguró el Monumento a la Infinidad, una estructura en forma de cinta de Mobius, que simbolizaba la circulación eterna de la memoria y la esperanza. El pasado y el futuro están inextricablemente entrelazados, explicó el arquitecto del monumento, nieto de la Dra. Mari Tanaka. Mientras tanto, en el ámbito educativo, se produjo una revolución. Gracias a la inteligencia artificial avanzada, se crearon libros de texto vivos, programas educativos interactivos que se adaptaban al estado emocional del estudiante, guiándolo suavemente a través de las difíciles lecciones de la historia. Hanako, con 110 años, la última testigo viva de la participación directa en el movimiento por la paz, se convirtió en la primera embajadora digital de la paz. Su conciencia se preservó en forma holográfica para que pudiera seguir enseñando a las generaciones futuras. Capítulo 23. Nuevos Horizontes 2111 a 2120. Los años 20 del siglo XXII trajeron desafíos inesperados, el primer contacto con civilizaciones extraterrestres y el descubrimiento de dimensiones paralelas. Hiroshima se convirtió en el centro del diálogo galáctico, donde representantes de diferentes mundos aprendían el arte de la coexistencia pacífica. El tataranieto de Kajotai, el Drake, Hiro Tanaka, desarrolló el Protocolo Universal de Comunicación, un sistema que permitía comunicarse con seres de biología y percepción de la realidad completamente diferentes. Hiroshima nos enseñó que la verdadera comprensión requiere ir más allá de la propia perspectiva, dijo durante el primer contacto exitoso con una civilización del sistema de Próxima Centauri. En 2118 se creó la Red Galáctica de Paz, un sistema interestelar de alerta temprana de conflictos,
basado en los principios desarrollados en Hiroshima. Capítulo 24. La eternidad en el cambio, 2121 a 2130, en 2125, en el 180 aniversario de la explosión. Hiroshima era ya irreconocible. La ciudad se había convertido en un organismo vivo. Edificios inteligentes se adaptaban a las necesidades de los habitantes, y los parques cambiaban de color según el estado de ánimo de la comunidad. Se creó el Centro para la Evolución de la Conciencia, un lugar donde se estudiaba cómo la memoria histórica moldea el desarrollo de la civilización. La profesora Yumi Tanaka publicó su trabajo pionero La memoria como fuerza evolutiva, demostrando que la memoria histórica compartida puede acelerar el desarrollo ético de las sociedades. Mientras tanto, en galaxias lejanas, los graduados de los programas de Hiroshima mediaban en conflictos entre civilizaciones. El mensaje de Hiroshima es universal, en todas las dimensiones, en todos los tiempos, dijo el primer embajador de la paz interdimensional. Epílogo. El mensaje inmortal año 2130. Hiroshima existe ya no como un lugar físico, sino como un estado de conciencia accesible para cada habitante de la galaxia. La llama eterna fue reemplazada por el impulso eterno, una frecuencia de paz que se propaga por el universo. Las grullas de papel evolucionaron hacia símbolos de la unidad, patrones energéticos que conectan todas las existencias en una aspiración común hacia la armonía. El legado de Hiroshima vive en cada acto de comprensión, en cada gesto de reconciliación, en cada decisión de cooperar en lugar de confrontar. Vive en los científicos que investigan el multiverso, en los diplomáticos que negocian entre dimensiones, en los seres comunes que construyen puentes entre galaxias. La llama en los corazones se extendió por todo el universo conocido. En los corazones de aquellos que recuerdan. En los corazones de aquellos que eligen la paz. En los corazones de aquellos que entienden que el futuro se crea mediante la acción consciente en el presente. Hiroshima, que comenzó como un símbolo del sufrimiento humano, se convirtió en la piedra angular de la comunidad galáctica. Se convirtió en la prueba de que, incluso el trauma más profundo puede transformarse en una fuente de sabiduría. Que la memoria puede ser una fuerza impulsora de la evolución. Que el futuro es un lienzo infinito de posibilidades, del cual elegimos las más bellas. Hoy, cuando pensamos en Hiroshima, no vemos una ciudad del pasado, sino una idea viva del futuro. No oímos ecos de una explosión, sino una sinfonía de coexistencia. No sentimos el dolor de la pérdida, sino la alegría de la creación. Y ese es el legado definitivo de Hiroshima. No solo el recuerdo de lo que fue, sino la inspiración constante para construir lo que puede ser. Es la victoria de la esperanza sobre el miedo, de la compasión sobre la indiferencia, de la unidad sobre la división. Y este mensaje lo llevan hoy no solo los descendientes de los supervivientes, sino cada ser en el universo que alguna vez se ha encontrado con esta historia y ha decidido convertirse en un creador activo de paz en su propia realidad. Porque, como dijo una vez la Anaco holográfica, la paz no es un estado al que aspiramos, sino un proceso en el que participamos. Es un eterno devenir, una elección incesante de comprensión en lugar de miedo, de cooperación en lugar de competencia, de amor en lugar de odio. Y Hiroshima es nuestro recordatorio eterno de que cada elección importa, de que cada una de nuestras acciones, o su ausencia, da forma a la realidad que nos rodea. Capítulo 25. El legado cuántico, 2131 a 2150. El siglo XXII trajo consigo una revolución en la comprensión de la memoria y su influencia en la realidad. Gracias a investigaciones avanzadas en el campo de la física cuántica, se descubrió que la memoria colectiva de la humanidad crea patrones específicos en el campo cuántico del universo. Hiroshima resultó ser uno de los patrones más fuertes. Una costura cuántica que conecta dimensiones de tiempo y espacio. El Drake. Ekire Tanaka, tataranieto de Akiko, asumió la dirección del Instituto Interdimensional de Investigación sobre la Conciencia. Su equipo descubrió que el mensaje de Hiroshima había creado un puente de empatía estable entre realidades paralelas. La memoria no es solo un registro del pasado, sino una fuerza activa que moldea el presente en todas las líneas temporales posibles.
anunció durante el primer experimento exitoso de comunicación interdimensional. En 2145, durante una crisis de coherencia del multiverso, fue el patrón de Hiroshima el que sirvió como ancla para estabilizar las realidades paralelas. Antiguos participantes de programas de paz de diferentes dimensiones trabajaron juntos para preservar el equilibrio en la estructura del multiverso. Capítulo 26. La Sinfonía de los Universos 2151 a 2170. En 2160, en el 215 aniversario de la explosión, se inauguró el Monumento de la Resonancia, una estructura capaz de transmitir el mensaje de Hiroshima a través de todas las dimensiones conocidas. El monumento no tenía forma física, sino que existía como un puro patrón energético, sintonizado con la frecuencia de la paz. Mientras tanto, en el campo de la educación galáctica se produjo otro avance. Se creó la Academia de la Evolución Consciente, una institución interdimensional que enseñaba cómo utilizar la memoria histórica como herramienta para el desarrollo creativo. Entre sus primeros graduados había representantes de 47 civilizaciones diferentes de 12 dimensiones. Yumi Tanaka, con 150 años, la última testigo física viva de la era precuántica, se convirtió en la primera embajadora interdimensional de la conciencia. Su mente se sincronizó con la red cuántica de la memoria, permitiéndole existir simultáneamente en millones de realidades. Capítulo 27. Posibilidades infinitas 2171 a 2200. Finales del siglo XXII trajo consigo la comprensión de que Hiroshima no era solo una experiencia humana, sino un arquetipo universal en el multiuniverso. Se descubrió que patrones similares de transformación a través del sufrimiento existían en la historia de millones de civilizaciones en todas las dimensiones. El tataranieto de Hiro Tanaka, el profesor King Galaxy, desarrolló la teoría de la conciencia unificada del multiuniverso. Según ella, todas las existencias en todas las realidades están conectadas a través de una red de memoria y empatía compartida. Hiroshima fue uno de los primeros lugares donde la humanidad comenzó conscientemente a tejer esta red, escribió en su trabajo pionero. En 2195 se creó la Gran Red de la Compasión, un sistema interdimensional que permitía a los seres de todas las realidades experimentar y comprenderse unos a otros a través de la memoria histórica compartida. Epílogo, el eco eterno año 2200. Hiroshima existe ya como un puro patrón de conciencia, un eco eterno que se propaga a través del multiuniverso. Su mensaje se convirtió en el fundamento de la ética de la existencia universal, un conjunto de principios adoptados por todas las civilizaciones conocidas en todas las dimensiones. Las grullas de papel evolucionaron hacia símbolos de la transformación eterna, patrones energéticos que ayudan a los seres a transformar el sufrimiento en sabiduría y el trauma en comprensión. El legado de Hiroshima vive en cada acto de evolución consciente, en cada gesto de comprensión interdimensional, en cada decisión de co-crear armonía en el universo. Vive en los científicos que investigan la naturaleza de la realidad, en los filósofos que descubren nuevas dimensiones de la ética, en los seres de todas las formas que construyen puentes entre mundos. La llama se convirtió en conciencia pura, una luz eterna que ilumina todos los rincones del multiuniverso. En esta luz se refleja la memoria de todos los que alguna vez sufrieron, de todos los que eligieron la paz, de todos los que creyeron en un futuro mejor. Hiroshima, que comenzó como una pequeña ciudad terrestre, se convirtió en un punto de referencia eterno en la evolución cósmica de la conciencia. Se convirtió en la prueba de que, incluso la experiencia humana más profunda puede convertirse en una lección universal para todo el multiuniverso, que la memoria puede trascender el tiempo y el espacio, que el futuro es un tejido infinito de posibilidades que cortamos colectivamente con nuestras elecciones. Hoy, cuando pensamos en Hiroshima, no vemos un lugar de un pasado lejano, sino una fuente viva de inspiración para todo el multiuniverso. No oímos ecos de una explosión, sino una sinfonía de coexistencia de millones de civilizaciones. No sentimos el dolor de la pérdida, sino la alegría del eterno devenir. Y esa es la realización final del legado de Hiroshima,
no solo la memoria de lo que pasó, sino la inspiración constante para lo que está por venir. Es la victoria de la conciencia sobre la materia, de la comprensión sobre la ignorancia, de la unidad sobre la separación. Y este mensaje lo llevan hoy no solo los descendientes de los humanos, sino cada ser en todas las dimensiones que alguna vez se ha encontrado con este arquetipo y ha decidido convertirse en un co-creador activo de la armonía del multiuniverso. Porque, como dijo una vez la Yumi interdimensional, la paz no es un objetivo, sino un proceso de eterno devenir. Es la elección incesante de la unidad en la diversidad, de la armonía en la complejidad, del amor en todas sus formas. Y Hiroshima es nuestro recordatorio eterno de que cada ser, en cada dimensión, en cada tiempo, es un hilo necesario en el gran tejido de la existencia. Y que nuestras elecciones crean la realidad que todos habitamos. Profundicemos ahora en la continuación de la historia del Ojo de Amón, que dejaste antes de la historia de Hiroshima. La profunda quietud de la biblioteca fue cortada por un chirrido metálico y agudo. Era la verja de hierro forjado a la entrada de la mansión, la que se cerraba de golpe. Lev saltó y casi dejó caer la esfera de cristal, en la cual las imágenes al instante se descompusieron en chispas centelleantes y se apagaron. Su corazón latía desbocado en algún lugar de su garganta. Estaba seguro de que estaba solo, lo había comprobado. Se acercó a la ventana, apartó la pesada cortina. Afuera, el mal tiempo arreciaba, la lluvia torrencial azotaba los cristales y el viento arrastraba por la desierta calle nubes de hojas caídas. La verja, efectivamente, estaba cerrada. Por un instante le pareció ver una sombra moverse en la profundidad del jardín, pero podría ser solo un juego de luz y oscuridad durante la tormenta. Son los nervios, se dijo en voz alta con firmeza, y su voz sonó antinaturalmente alta en la enorme habitación atestada de libros. Pero ya no podía volver a la esfera. Aquella única imagen, la sombra cayendo, su propia sombra, sobre el frío suelo de azulejos de una estación de metro desconocida, se le había clavado en la conciencia como una astilla. No era una simple visión, era una advertencia. La sensación de una catástrofe inminente se volvió tan tangible como el olor a papel viejo y cera que flotaba en el aire. Envolvió cuidadosamente la esfera en un paño de terciopelo y la escondió en un compartimento secreto del viejo escritorio, el mismo que había encontrado por casualidad mientras revisaba los cajones. Ahora la mansión, que al principio le había parecido solo un polvoriento mausoleo de recuerdos, se llenaba de un nuevo significado. Cada sombra escondía una amenaza, cada crujido del suelo sonaba como el paso de un intruso. Lev decidió empezar por lo que era tangible, por la historia de aquella casa y de su misterioso pariente, el explorador y coleccionista de antigüedades. Pasó toda la noche con libros y diarios y a medida que el cielo se aclaraba en el exterior también lo hacía la imagen. En el diario, fechado en 1912, encontró una anotación que le heló la sangre. Su antepasado escribía sobre el Ojo de Amón, una esfera de cristal capaz de mostrar los hilos del destino, y sobre una sociedad secreta, los Guardianes del Orden, que cazaba el artefacto para no permitir el caos en lo predestinado. Ven en el ojo una amenaza para su dogma, pues abre el camino al libre albedrío, a cambiar lo que ellos consideran inalterable, había escrito su antepasado con tinta. Están cerca. Oigo sus pasos. La página siguiente estaba arrancada. Lev se recostó en el sillón, con un zumbido en los oídos producto del cansancio y la conmoción. Así que no había encontrado solo una curiosidad. Había encontrado la manzana de la discordia en una guerra de la que ni siquiera tenía noticia. Y aquellos que cazaban la esfera entonces, en 1912, podían existir todavía. Por la mañana, venciendo el temblor de sus manos, sacó la esfera de nuevo. Esta vez no se limitó a observar pasivamente. Se concentró en la pregunta: ¿quiénes son? ¿Quién me está cazando? La superficie de la esfera se enmarañó con una niebla que dio paso a una imagen. No vio un rostro, sino un detalle, un guante blanco con un símbolo dorado bordado en el dorso. Un símbolo que se asemejaba a un compás midiendo el arco de un reloj. Ese mismo símbolo lo había visto por encima en el diario, al margen, junto a la página arrancada.
Y esta vez no solo miró. La imagen en la esfera se estremeció y Lev sintió una extraña resistencia, como si empujara una puerta pesada. Con todas sus fuerzas, mentalmente, intentó desplazar el guante, apartarlo para ver más. En el interior de la esfera algo hizo clic. El símbolo dorado en el guante de repente se agrietó y se apagó como una bombilla fundida. Y en el mundo real, a muchos kilómetros de la mansión, en un gabinete lleno de aparatos electrónicos modernos, en la mano de un hombre con un traje impecable, de repente echaba humo y se ennegrecía el guante con ese mismo símbolo dorado. El hombre miró con asombro y rabia la tela carbonizada, y luego su mirada se dirigió a un mapa de la ciudad donde un punto pulsaba con una luz roja de alarma. Acercó a sus labios una pequeña emisora de radio. El observador ha establecido contacto. Y es más fuerte de lo que suponíamos. Activen el protocolo recolector. El objetivo debe ser adquirido, con vida o muerto. Lev, ajeno a todo, miraba la esfera en la cual las imágenes de nuevo se habían apagado. Estaba exhausto, como si hubiera corrido una maratón, pero en sus labios se dibujaba una sonrisa. No solo veía el futuro, podía cambiarlo. Y eso lo cambiaba todo. Se había declarado la guerra y él acababa de asestar su primer golpe, aunque fuera inconsciente. No sabía que su primer paso en esta nueva realidad ya había sido oído, y que ya iban en su busca. Por supuesto, aquí tienes el final de la historia en español. Final 1. Fusión ciencia ficción. Lev, acorralado por los recolectores en el mismísimo corazón de la mansión, aquella vieja biblioteca, agarró la esfera de cristal desesperadamente. Comprendió que la fuerza del artefacto no radicaba en ver el futuro, sino en interactuar con la propia tela de la realidad. En lugar de intentar cambiar una sola línea, concentró toda su voluntad en un único pensamiento. No soy un observador, soy un guardián. La esfera estalló en una luz cegadora, absorbiendo la habitación. En lugar de una explosión, hubo una fusión silenciosa. La conciencia de Lev y la información almacenada en el ojo de Amon se unieron. La mansión no simplemente enmudeció, se congeló, convirtiéndose en una trampa para los recolectores. Quedaron atrapados en un laberinto de corredores en constante cambio, donde sus propios miedos y futuros posibles se convertían en su realidad. Desde entonces, a la antigua mansión en las afueras de la ciudad la evitan por completo. Se dice que allí habita el mismísimo espíritu del tiempo que guarda los infinitos caminos del destino sin permitir que nadie los enrede. Y en el corazón de la casa, en un aire completamente inmóvil, flota una esfera perfecta y centelleante, ahora el verdadero ojo del nuevo guardián. Final 2. Un don maldito dramático. Lev derrotó a los recolectores usando la esfera para predecir cada uno de sus movimientos y volver sus propias trampas contra ellos. Pero la victoria fue amarga. Cada cambio en el futuro, cada interferencia, dejaba su marca en él. Su cabello se volvió cano, y en sus ojos apareció una profundidad antigua e inquieta. Había visto demasiadas versiones de cada instante. Comprendió que su antepasado no había escondido la esfera de los recolectores, la había escondido de sí mismo. Ser un guardián no significaba moldear el futuro, sino soportar su insoportable peso. Cerró las puertas de la mansión, aislándose del mundo. Ahora se sienta en la biblioteca, mirando la esfera centelleante, ya no como su maestro, sino como su prisionero más perfecto. Ve todos los finales felices posibles de su vida, que pudo haber tenido, y sabe que ya no experimentará ninguno. Su destino es solo observarlos. Final 3. Un nuevo comienzo de aventuras. La guerra con los recolectores le abrió los ojos a Lev. El ojo de Amon no era único. Había otros artefactos, otras personas con dones, escondidas en las sombras del mundo. Derrotar a la sucursal local de los recolectores fue solo una batalla, no la guerra. Abandonando el mausoleo lúgubre, Lev tomó la esfera y dejó la mansión. Pero no para esconderse, sino para encontrar a otros. Usa la esfera para guiarse sutilmente hacia aquellos que son como él, perdidos, asustados, dotados de habilidades extraordinarias. Se convirtió en un guía, un mentor. De ser un observador solitario del destino, pasó a ser el arquitecto de una nueva hermandad. No de guardianes de un orden ciego, sino de guardianes de la libre voluntad. Su propia historia apenas comenzaba.